Con Carlos Serrano, su economista jefe. Le pregunté cuál es el escenario base de BBVA Bancomer y qué anticipan para 2018. Para este año nuestro escenario de crecimiento es de 2.2%. La verdad, Víctor, es que ahora ya es suficiente información para prever que el crecimiento estará entre 2.1 y 2.2. El nuestro es de 2.2 y eso significa un repunte en el último trimestre del año con respecto al crecimiento negativo del tercer trimestre. Para el 2018 lo que estamos previendo es un crecimiento muy similar al de este año. Nuestro pronóstico es de 2%, con cierto sesgo al alza. Lo que vemos son años muy similares en materia de crecimiento. Le pregunté si el paquete económico 2018 aprobado en el Congreso apunta en la ruta de la consolidación fiscal. Sí, me parece que es un muy buen paquete. De hecho, se mantiene y de hecho se fortalece. El 2017 se va a lograr un superávit primario de 0.4%, para el 2018 se está programando uno de 0.9%. Creo que esto es muy afortunado, es muy importante que México siga en esta ruta de consolidación fiscal que le permita ir reduciendo la deuda como porcentaje del PIB para así minimizar las vulnerabilidades. Este año ya lo vamos a ver, va a ser el primer año en 10 años que baje la deuda como porcentaje del PIB y por lo tanto me parece importante seguir por ese camino. ¿Y cómo está México frente a la reforma fiscal de Estados Unidos? ¿Qué tanto nos afecta? Nosotros creemos que México seguiría siendo competitivo, aún si se da ese cambio. En particular, el cambio que preocupa es esta reducción en el impuesto a las empresas del 35 al 20. Nosotros creemos que, desde luego, México quizá perdería algo de la mucha ventaja que tiene en términos de competitividad, pero seguiría manteniendo esta ventaja. Yo te diría por tres razones. La primera, pues aquí los costos laborales son menores, ese solo factor haría que México sea más competitivo. Segundo, pues en Estados Unidos también hay impuestos estatales a las empresas, de tal suerte que en 45 estados tienen estos impuestos, entonces la distancia no sería tan importante. Tercero, pues el tipo de cambio es una variable que ayuda a ajustar estos choques. Y yo diría que más allá de eso, pues las decisiones de inversión no se toman exclusivamente por la tasa de impuestos de un país o de un estado, se toman por muchos otros factores y México en ese sentido ha logrado desarrollar o insertarse de manera exitosa en cadenas de valor, siendo muy productivo en muchos bienes, con mano de obra muy altamente capacitada, con infraestructura adecuada y yo creo que son los factores que van a hacer que México siga atrayendo inversión. A mí me parece que México no debería reaccionar bajando la tasa de impuestos solamente porque Estados Unidos la haga, repito, porque creo que seguirá siendo competitivo, porque es una buena fuente de ingresos, entonces me parece que México estaría bien, ¿no? Y prueba de esto que te decía es, si realmente la tasa de impuestos fuera el único factor que vieran las empresas para ver dónde ubicarse, pues todas las empresas de Estados Unidos estarían en estos 5 estados que no cobran impuesto a las empresas y esto no es el caso, hay muchos otros factores y en esos factores México se ve bien, México va a seguir atrayendo inversión. A Serrano le pregunté si no requiere México una nueva reforma fiscal para fortalecer sus ingresos. Yo creo que sin duda, eso es indudable, se necesita otra reforma. Ahora creo que la discusión debe correr independiente de lo que haga Estados Unidos. Necesitamos otra reforma porque México, a pesar del esfuerzo importante que se hizo en la reforma del 13, en la reforma del 13 los impuestos tributarios pasaron de 8% del PIB al 14%, pero el 14% sigue siendo bajo, es bastante más bajo que muchos otros países. El 14% es el más bajo de todos los países de la OECD, es más bajo que otros países con nivel de desarrollo similar al nuestro y sobre todo pues va a ser insuficiente para las mayores presiones que veremos en gastos en términos de pensiones, en términos de las necesidades de infraestructura, de salud y de educación que requiere el país. Entonces, desde nuestro punto de vista, México debe en el siguiente gobierno dedicarse seriamente a hacer otra reforma fiscal importante que aumente la recaudación y ponga a México en el conjunto de países que tienen niveles recaudatorios más elevados y eso nos permitirá crecer mejor en el futuro. Desde luego, y esto quiero dejarlo muy claro, que esto debe ser acompañado con mejoras en la calidad del gasto. En México tenemos problemas muy importantes en la calidad del gasto
Entonces, pretender recaudar más sin mejorar el gasto, desde luego que no tiene sentido, pero también, por muy bueno que sea el gasto, que hoy no lo es, con los niveles tan bajos de recaudación, también la capacidad de crecimiento del país, en el sentido de su capacidad de crear infraestructura, queda limitada. Y no solo eso, sino la capacidad del gobierno para ayudar a las familias más necesitadas en términos de proveer educación y salud también queda muy limitada. ¿Sobre qué espera BBVA Bancomer de la renegociación del Telecán? Aquí su escenario. Nuestro escenario base es que no se rompe el tratado, Víctor, ya sea que porque se renegocia o porque permanece el tratado actual. La relación comercial con un tratado continúa. ¿Por qué lo vemos así? Pues porque ha sido un tratado bueno para los tres países, sin ningún lugar a duda, y me parece que no habría ningún economista serio en ninguno de los tres países que diga lo contrario. Para México, desde luego, que ha sido un instrumento muy importante para atraer inversión, un instrumento muy importante para que México vaya construyendo una industria manufacturera y exportadora, pero para Estados Unidos le ha permitido dos cosas muy importantes. La primera, construir cadenas de valor con México, y eso le permite a sus industrias ser mucho más competitivas. Sin el tratado, esas industrias en Estados Unidos van a perder competitividad global. Y segundo, le ha permitido tener un mercado importante para sus exportaciones. Somos el segundo destino de exportaciones de Estados Unidos, lo cual también es algo que se deberían de sopesar, ¿no? Y obviamente, no está por demás decirlo, los consumidores de los tres países hemos ganado. Todos tenemos hoy acceso a bienes de mejor calidad o más baratos, de otra manera no se importarían. Entonces, todos como consumidores en los tres países hemos ganado. Carlos Serrano nos dice si seguiremos viendo presiones sobre el peso mexicano asociadas a la negociación del Telecán. Me parece que sí, me parece que mientras siga esta incertidumbre, como dice, seguiremos viendo debilidad del peso. Toda la debilidad del peso que hemos visto de agosto a la fecha, nosotros creemos que se debe exclusivamente a la incertidumbre del Telecán. Entonces, mientras esta incertidumbre no se disipe, creemos que vamos a seguir viendo esta debilidad del peso. Si se llegara a disipar, creemos que hay bastante recorrido de apreciación, porque por los fundamentales de la economía, el peso debería estar mucho más apreciado de lo que hoy está. Le pregunté si el Banco de México mantendrá su pausa monetaria o alineará su política de tasas a la de Estados Unidos. No, nosotros creemos que ya desde hace un tiempo, sobre todo con las medidas de política monetaria que tomó el Banco de México los últimos 2 años, ahora le permiten desacoplarse de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces nosotros creemos que independientemente de lo que ocurra en la Reserva Federal, aquí va a continuar la pausa de política monetaria, y que incluso eventualmente el siguiente movimiento en México sería una reducción de tasas para converger hacia niveles de tasa más neutrales en México. Pero creemos que esta época de atarse a la Fed ya terminó. Sobre la próxima salida de Agustín Carstens del Banco de México y la falta todavía de candidato para sucederlo, esto comento. No, el Banco de México es una de las instituciones más fuertes de este país. Lo es porque tiene una junta de gobierno. Las decisiones de política monetaria se toman de forma colegiada. Va a cambiar uno de los 5 miembros, pero pensamos que en términos de política monetaria, pues el 80% de los votos sigue. Y no solo eso, sino que el personal del Banco de México es muy altamente capacitado, compite con los mejores bancos centrales del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que vemos nosotros es continuidad en el buen trabajo que ha hecho la institución hacia adelante. Y le dije que por factores políticos José Antonio Meade podría dejar la Secretaría de Hacienda, lo que coincidiría con la salida de Carstens de Banjico, y esto comentó. No, yo te diría, en la Secretaría de Hacienda, en todos los países hay estos cambios por cuestiones políticas, es un nombramiento político, por lo tanto están sujetos a esos cambios. Y el banco, como te decía, es una institución más estable que en la manera que está estructurada su junta de gobierno, con cambios escalonados, le permite aislarse de los calendarios políticos. Y segundo, pues es una institución que tiene independencia y autonomía a nivel constitucional.
tiene incluso prohibiciones de financiar al gobierno, con lo cual ese blindaje institucional nos permite estar tranquilo de que estará aislada de los ruidos que puedan venir con el calendario político este año.